la rivalidad esa no está ya en 1976, sino que viene de años anteriores, sobre todo en las Fórmulas 3000. La verdad es que tenía una enorme calidad Niki Lauda, y James Hunt lo que tenía era puro corazón. Fue aplastante Niki Lauda en relación a James Hunt. Hablando de resultados, perdónenme, pero yo no veo la rivalidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al Gran Circo. Bienvenidas y bienvenidos a Briefing F1. Hoy tenemos preparado un tema que sin duda alguna va a tener la polémica total. Hablaremos de una de las más grandes rivalidades, o al menos eso nos hicieron creer. Estamos hablando de Niki Lauda y James Hunt. La boca se me llena, es más, lo que me corre en este momento por las venas no es sangre, señoras y señores, es combustible y huelo a frenos, a llanta quemada. Yo creo que eso les está pasando en este momento también a César Olivares e Iván Prieto, a quienes saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches, mi querido César. Mi querido Iván, muy buenos días allá en España. Buenas noches, Oscar. Buenos días, Iván. Y hola a todos los que nos vean. Digo hola porque no sé en qué horarios nos vean ni desde qué ubicación, pero los saludamos con muchísimo gusto y gracias por acompañarnos en una edición más de Briefing F1. Y ahora, pues un tema también aquí dinámico, como tú dices, nos hicieron creer. Ya tocamos una rivalidad en el pasado que fue Nelson Piquet contra Nigel Mansell. Y pues ahorita toca revisar otra que vamos a escudriñar muy bien. Buenos días, Iván, por allá, ¿cómo estás? Muy buenas, chicos. Wow, con esto da gusto madrugar. He apagado la alarma con toda mi mejor intención. De hecho, hoy va a ser un gran día si empiezo hablando de la rivalidad de Niki Lauda y James Hunt. Madre mía, se me están poniendo hasta los pelos de punta de pensar, de recordar esos momentos. Es muy heavy en plan lo que vamos a hablar. Yo creo que es una historia que todos o muchos conocemos. Los que no, les invitamos a que cojan las palomitas, que se sienten, que disfruten y que luego, por favor, se vean una película que obviamente muchos conoceremos y si no, ahora la presentaremos. Obviamente es una película que nos ayudó a conocer bien la leyenda, que a lo mejor rivalizó más, que a mi modo yo personalmente he investigado e indagado mucho sobre esa rivalidad y creo que para mí y me posiciono ya minuto 2.5 de vídeo, para mí es la mejor rivalidad de toda la historia, lo siento mucho, para mí es la mejor, la más sana, la más, no sé, la que más pasión a mí realmente me transmite. Y nada, chicos, vamos a disfrutar y sobre todo, chicos, eso sí, hoy puede que acabemos a puños, porque Lauda era un poco pillo, pero Hunt era de sacar el puño, el guante de boxeo rápidamente. Y por cierto, a lo mejor es el nacimiento de una leyenda de Ferrari, de la rivalidad de Ferrari contra McLaren, que no se ve mucho en la camiseta por el plano, pero hey, aquí está, aquí está, ¿vale? Recordamos, ¿vale? Creo que hoy me he puesto de gala para hablar de que toca bien. Merece la pena. Nadie se ha vestido mejor que tú hoy, mi querido Iván. Creo que hiciste lo adecuado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vale bien la pena. Yo creo que sí, coincido completamente contigo. Diría de inmediato, yo creo que esta es la mejor de las rivalidades que se ha dado en la historia de la Fórmula 1. Y por cierto, también podría decir la más breve, porque fue fugaz. Ojalá nos hubiera durado mucho más tiempo. Desafortunadamente no fue así. ¿Por qué? Bueno, pues solamente James Hunt lo supo en su momento. Desde luego, la prensa colaboró para hacer que esta rivalidad fuera mucho más sonada en cuanto a enemistad o un probable, y lo voy a entrecomillar, odio entre ambos pilotos, que yo creo, para romper rápidamente el hielo, nunca existió. Entre James Hunt y Niki Lauda, odio, me parece, no hubo. Hubo, sí, seguramente malinterpretaciones, que allí tramposamente, como acostumbra la prensa de pronto para vender, para tener un tiraje mucho más amplio, para vender más diarios, revistas, yo creo que tramposamente nos quisieron vender una rivalidad mucho más fuerte de lo que en realidad fue. La película a la que se refería Iván, desde luego, la película de Rush, que me parece retrata bastante bien, pero de una forma romantizada,
justamente toda esta enorme rivalidad que existió. Muchas de las cosas que pasan en la película sí ocurrieron también en la vida real, pero como es normal, cuando tú vas a hacer una película tienes que dramatizar mucho más las situaciones, es lo que hace que una ola inmensa de aficionados nuevos a la Fórmula 1 hayan llegado a este extraordinario deporte. Pero ahora sí, habiendo dicho todo eso, arránquense, mis queridos amigos, porque hoy quiero ver sangre aquí en Briefing F1. A ver, hay que decir que tanto James Hunt como Niki Lauda venían, sobre todo Niki Lauda, venían de dos familias muy adineradas, especialmente la de Niki Lauda, que si no me recuerdo, sus padres eran empresarios, abogados, es decir, es más, Niki Lauda tuvo que correr bajo un seudónimo de su apellido para que no lo encontrara su padre. Y se ha de decir que esta rivalidad no florece en 1976, no vamos a hacer todavía spoiler. Esta rivalidad florece mucho antes, es como un Häkkinen y Schumacher, es decir, florece en fórmulas británicas inferiores, en categorías inferiores, en las que los dos pilotos, por supuesto, disputaban, eran unos fueras de serie todos, los dos, pero Niki Lauda siempre estuvo un paso por encima del británico, más que por talento, que a lo mejor James Hunt seguramente tuviera más talento, es una cosa ahora que debatiremos, más por frialdad, por ese ímpetu de ganar al contrario. Y no recuerdo ahora mismo bien los años, eso sí que es verdad, pero claro, a ver, si debutan en el 71 Niki Lauda, pues vamos a poner pues finales de los 60, cuando tuvieron sus piques y sus primeros duelos estos dos pilotos. Así que nada, Niki Lauda llega en el 71, debuta con la escudería de March, un equipo pues de final de parrilla, de final de tabla, pero pasa de un equipo de final de tabla a subirse a un Ferrari y decirle al mismo Enzo Ferrari que el coche ese era una puta mierda, literalmente, dicho así. No es que yo haya venido hoy caliente, sino que Niki Lauda era el que iba caliente. Nada, eso. James Hunt llega en el 73 a la escudería Hesketh, que por cierto es la única escudería de un aristócrata británico, el cual invierte muchísimo dinero en él y en el cual también negociaré en algún que otro contrato entre juerga y juerga, se rumoreaba antiguamente por el paddock. Lo que pasa, que luego pasaría a otra escudería hipertop, que sería McLaren, sobre todo por la rivalidad y por la envidia que sufría de Niki Lauda. ¿Por qué? Porque este veía ganándolo y dice, yo tengo que estar en un coche ganador. Y esa ambición, ese coraje, esa casta, hizo que seguramente llegara, y no por resultados, porque obviamente sí, con Hesketh para ser un coche de final de tabla estaba haciendo buenos resultados, pero no despuntando. Entonces consiguió llegar por envidia, por lo que fuera, pero acabaría llegando. También a McLaren le interesaba un piloto británico, piloto guapo, piloto rápido, piloto de la época, de fuerte, fumador, atraigo a las chicas. Entonces era el prototipo perfecto para McLaren en aquellos años. Así que nada, chicos, eso, o sea, esos fueron los primeros años. Sobre todo recordar que la rivalidad esa no está ya en 1976, sino que viene de años anteriores, sobre todo en las Fórmulas 3000. Y luego, pues eso sí que os lo quiero dejar a vosotros porque yo ya me estoy viniendo muy arriba y sé que las temporadas del 75 y del 76 dieron mucho de qué hablar y qué pena que durasen tan poco. No sé vosotros cómo lo veis. Híjole, a ver, yo no quiero sonar al aguafiestas ni al Grinch de la Fórmula 1 y creo que Iván tenía mucha razón con el pronóstico de que a lo mejor acabamos a puños, pero lo tengo que decir. Yo coincido contigo totalmente, Oscar, que fuera de la pista, esta imagen que a lo mejor los medios de comunicación dieron de que se odiaban ambos pilotos y sobre todo particularmente por la temporada 1976, que es cuando Niki Lauda está en Ferrari y James Hunt está en McLaren, pues las dos de las escuderías más importantes en la historia de la Fórmula 1, con pilotos muy competitivos y demás, y aparte una temporada sumamente pareja. Pero fuera de eso, realmente hubo una rivalidad, y lo pregunto porque enfocándonos en la Fórmula 1, yo no veo esa rivalidad. ¿Por qué?
Corrieron del 73 al 79 juntos. En el 73, Niki Lauda obtuvo el lugar 18, mientras James Hunt el 8. Niki Lauda en el 74, Lauda el cuarto, James Hunt octavo. Niki Lauda fue campeón en el 75 y James Hunt cuarto en el 75. En el 76, Hunt ganó el campeonato y ahí Lauda se quedó segundo lugar con todo y que fue su accidente en Nürburgring y estuvo fuera 2 carreras. De ahí, Lauda volvió a ganar en el 77, James Hunt en el quinto, luego quedaron cuarto y decimotercero, luego 14 y al final James Hunt ya no clasificó con la escudería Wolf. Entonces, pues digamos que el altercado más cercano que tuvieron fue en el 76, donde Niki Lauda gana 5 carreras, mientras James Hunt gana 6 carreras. James Hunt es descalificado en Gran Bretaña. Niki Lauda obtiene 2 segundos lugares, mientras James Hunt solo 1. Niki Lauda obtiene 2 terceros lugares, mientras James Hunt solo 1. Prácticamente Lauda, la peor posición que tuvo ahí fue un octavo lugar y un cuarto lugar. James Hunt tuvo un quinto lugar, un cuarto lugar y tuvo varios retiros. Tuvo 5 retiros cuando Niki Lauda solamente tuvo 3. Omitiendo el Gran Premio de Austria y Países Bajos, que no pudo correr por su accidente previo en Nürburgring, en Alemania. Entonces, si somos un poquito fríos, y quiero serlo en esta situación, y teniendo como referencia la rivalidad pasada que analizamos de un Nelson Piquet con un Nigel Mansell, donde hubo encontrones en pista, donde fue constante la pelea, el roce, los puntajes, demás. Yo aquí, honestamente, veo a un maravilloso Niki Lauda, a un asombroso Niki Lauda, que con el tremendo accidente que tuvo en Nürburgring a las 2 carreras, es decir, Nürburgring, Austria se pierde, Países Bajos se pierde y regresa para la carrera en Italia. Y recordemos que en Italia quedó en octava posición, pero si no mal recuerdo, incluso hasta la película lo ilustra un poco, es cuando decide parar. Entonces, estamos hablando de un Niki Lauda que prácticamente podría hacer lo que él quisiera y un James Hunt que no estaba al mismo nivel de Niki Lauda. Entonces, para mí no hay tal rivalidad porque, nuevamente, con base en la rivalidad pasada que analizamos de Nigel Mansell contra Nelson Piquet, yo creo que hablamos de 2 pilotos muy competitivos, muy a la par, con mucho talento, ambos grandes gladiadores dentro del circuito y honestamente yo aquí veo a un James Hunt, sí, un personaje demasiado extrovertido, llamativo, despreocupado y un Niki Lauda muy metódico, pero si estamos hablando de resultados, perdónenme, pero yo no veo la rivalidad y sí, fue aplastante Niki Lauda en relación a James Hunt, que solamente le puedo ganar un campeonato y con el tremendo accidente de Lauda, y todavía Lauda quedó en segunda posición cuando James Hunt jamás estuvo cerca de Niki Lauda. A ver, déjame hacer. Sí, a eso iba a ir justo yo. Además, para azuzar el fuego un poco más, solamente quedó un punto detrás Niki Lauda de James Hunt en ese campeonato en 1976. Puedo conceder un poco de razón al orden que has elegido para dar toda esta explicación. Sin embargo, no coincido contigo, mi querido César, y te voy a decir por qué. Esta rivalidad que dura muy poco tiempo, como decía yo en un inicio, sí es muy poco tiempo. Yo rescato lo que dice Iván porque en las categorías inferiores donde se conocen y coinciden y son completamente contemporáneos Niki Lauda y James Hunt, desde allí ya comienza la rivalidad. Entonces, claro, no era tan mediático el asunto, entonces no iba a trascender a los principales diarios o programas de televisión o la radio. Pero sí que era ya fuerte y se mostraban el uno al otro que podían ganarse y que iban a estar ahí cerrados. Se quejaba Hunt incluso en algunos momentos que el piloto austríaco pues tenía un mejor coche
más cuando llega a la Ferrari, pues claro que eso le crispa el carácter, los nervios y todo. Y dice, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por qué está consiguiendo eso? Está comprando su lugar. La verdad es que tenía una enorme calidad Niki Lauda y James Hunt lo que tenía era puro corazón. Entonces, comparándolo ahora con la rivalidad que había entre Nigel Mansell y Piquet, es muy diferente. Son dos épocas que no tienen nada que ver una con la otra. Aquí todavía podías hablar tal vez de una personalidad mucho más respetuosa, de una caballerosidad, de un deportivismo, el cual, obvio, cuando menos en el comportamiento social o empresa que tenía Piquet, pues ya lo dijimos la vez pasada, no existió. ¿Qué fue lo que pasó? La vida disipada a la que se acostumbró James Hunt desde un principio y que era todo un playboy. El mundo, justamente, yo creo que también le hacía mucha bulla precisamente a todo este tipo de comportamientos, porque los pilotos en ese entonces eran parte del jet set, eran playboys, eran esas personas que tal vez se montaban a sus autos para probablemente no volver jamás. Entonces, a diferencia, que no estoy diciendo que no pasaran accidentes fatales en la época de Nigel Mansell y Piquet, yo creo que esta era una época más peligrosa, donde por eso tal vez no importaba si un James Hunt se subía al auto incluso ebrio, borracho, al coche, a la carrera, ¿sabes? Porque probablemente era la última. Sí, que podría ser, desde luego, no lo dudaría un solo instante. Pero creo que era como esa última cena que se daban los pilotos antes de subir prácticamente al matadero. ¿Por qué? Porque lo arriesgaban todo. Y un piloto como Hunt verdaderamente lo arriesgaba todo. Era puro corazón y Niki Lauda era un hombre sesudo, era un hombre sumamente técnico, muy inteligente en pista y fuera de ella, disciplinado, trabajador, comprometido. Y James Hunt era todo lo contrario: fiestero, mujeriego, apostador, bebedor, fumador, yo creo que todo, dirían, se metía, bueno, hasta, no lo voy a decir, pero yo creo que sí, una vida completamente diferente. Incluso esta recomendación que se ve en la película de Rush, donde Niki Lauda le dice, tendrías que ser más disciplinado, prepararte mucho más, ¿qué haces aquí? Oye, pues yo sigo preparándome, entrenando para la próxima temporada. Estamos en vacaciones, caray, déjame disfrutar de mi título, de mi éxito. Así era James Hunt, claro, porque él pensaba, yo no lo sé, en el fondo, pero me imagino que tal vez lo que iba a encontrar muy pronto era la muerte en las pistas. No sucedió así, pero lo que sí sucedió, me parece, es que después de haberle ganado en esa temporada 1976 el campeonato a Niki Lauda y después de ese gravísimo accidente en Nürburgring de Lauda y de ver todo lo que tuvo que sufrir el piloto austriaco, yo creo que allí también se muere una parte de James Hunt y este enorme deseo por ganarle y por competir con Lauda también termina muriéndose un poco. No sé si eso haya sido lo que más le afectó, no sé si el que ya no hubiera esa relación de tantas chispas entre ellos afectó también a la rivalidad, pero sí creo que vimos después de eso a un James Hunt muy diferente, como bien lo señalas, mi querido César, en los puntos o en la carrera, donde allí sí no hay comparación, evidentemente, entre uno y otro de los pilotos. Chicos, yo no sé vosotros, pero estoy totalmente de acuerdo con los dos. César me ha tranquilizado con su intervención, ha sido como esa mamá que te dice todo va a salir bien, tranquilo. Me ha calmado un poco, pero ¿sabéis qué pasa? Que esta rivalidad, ojo, por cierto, César, eso sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero creo que es una rivalidad que no se puede mirar con los números. Sé que no me hace falta ser un experto de Fórmula 1 para saber que Niki Lauda está 1, 2 y 3 pasos por encima de James Hunt en cuanto a piloto y pilotaje. Eso no lo vamos a tener en ninguna duda. Pero esa rivalidad, esa dupla perfecta, porque es como lo que ha dicho Oscar, se retroalimentaban y a uno le venía bien en la personalidad del otro porque eran como el yin y el yang totalmente, polos totalmente opuestos, pero que congeniaban a la perfección. Entonces, esa dupla, ese tándem que hicieron
por desgracia, durante una única temporada, esa única temporada fue la única que les permitió competir en pista. Pero como había comentado yo anteriormente, su rivalidad venía de mucho antes. Es decir, si Hunt estaba peleando por entrar en los puntos que en aquella época puntuaban los 6 o los 8 primeros, le daba igual. Siempre se iba a hablar de la rivalidad de, yo qué sé, podría estar Fittipaldi, un Regazzoni, un Reutemann, por ahí delante, que se iba a hablar de Lauda y de Hunt. Hunt también era una persona que vendía mucho, era británico, guapo, con todo lo que ha repasado Oscar, pero bueno, al fin y al cabo era una rivalidad que vendía mucho y también era, en la Fórmula 1 pasaba por un proceso en el que necesitaba vender esa rivalidad, no por nada, sino porque en los años 70 se empiezan a televisar las carreras con mayor popularidad, entonces ese duelo, esa rivalidad se necesitaba vender como un producto, como el que se vendió en 2021 o en los años 90 con Senna Prost. Entonces pasa eso. A mi modo de ver es una rivalidad que en cuanto a pista, en cuanto a crono, siempre te va a ganar Niki Lauda, siempre te va a ganar. O sea, y yo creo que al ajedrez, al parchís o al dominó te ganaría Niki Lauda, pero en cuanto a carisma, en cuanto a mover las masas, en cuanto a creérselo también, James Hunt estaba un paso por encima seguramente, y eso es lo bueno que tenía él. O sea, creyó en sus posibilidades, luchó hasta el final, y él seguramente era conocedor de que era totalmente consciente de que ese mundial no era de él, era de Niki Lauda. Pero su afán, su gen depredador hizo que lo celebrara como si lo hubiera ganado él con un dominio aplastante. Está claro que si Niki Lauda en Nürburgring no tiene ese accidente, James Hunt no huele ni la corona de laurel, está clarísimo. Pero ese afán de pelear hasta el final, de salir a una pista que en la película se ve totalmente perfecto. Le hacen un agujero en el casco con un taladro de estos manuales antiguos para que pudiera ver, porque no se veía una mierda, porque ese casco no respiraba, no transpiraba la calor, ni el frío, ni la lluvia, ni nada. Era totalmente invisible. Y el tío se pone a pilotar como un desposeso porque era alcanzar su sueño. Y una vez que alcanza su sueño, está claro que pues, se desinfla. Era la construcción de un sueño. Sabía que seguramente no iba a conseguir algo más en la Fórmula 1. Y por eso, a partir del 76 se desmarca totalmente. En el 77, McLaren tiene un coche bastante válido, bastante bueno, pero no era el mismo afán con el que conducía porque su sueño se había complementado. Entonces, yo a modo de concluir, porque creo que otra vez Oscar va a empezar a sacar ya la bandera a cuadros, a modo de conclusión final mío, es una rivalidad más que en pista, en corazón, más que en crono, en sentimientos, y es una rivalidad que ha pasado generaciones y generaciones, que se seguirá hablando, que es una rivalidad buscada por los dueños de la Fórmula 1 y fue una dupla perfecta. Obviamente, como había dicho Oscar al principio, no hubo odio, hubo envidia, hubo celos, hubo competición, pero fue una rivalidad totalmente sana, no hubo toques, no hubo colisiones entre ambos. Siempre entre ellos, cuando se ponían a hablar, sí, tenían que cumplir su papel de tipo duro, eternamente agradecidos a esas rivalidades, eternamente fugaz, sí, qué pena, pero otra vez, 50 años más tarde, seguimos hablando de ella y eso es lo más importante a mi modo de ver. A ver, no, entiendo que la Fórmula 1 haya querido buscar este personaje. Yo no le quito mérito a James Hunt, se supo mantener ahí luchando con Niki Lauda y finalmente logra el campeonato, porque también no creo que nadie se lo haya regalado como tal, pero por eso es que no me parece una rivalidad tan genuina. Sí entiendo lo del corazón de James Hunt, sí entiendo que él pues quería vencer a Lauda, pero honestamente no veo tanto la rivalidad, y si es la rivalidad, a mí me parece un poco prefabricada, muy dramatizada, como justamente la película, y como nos explicaba Oscar, que sí había muchas cosas que decías, wow, es que, wow, cuando a veces no era tan wow, era, pues, o sea,
pues están corriendo, o sea, punto. Y eso pudo haber pasado. Y yo creo que, honestamente, el accidente de Niki Lauda fue la cereza en el pastel para esta rivalidad. Porque, pues, obviamente fue la oportunidad para James Hunt de emparejarse, terminan a un punto de distancia. Lauda regresa como ese héroe herido a las 2 carreras a pelear o a intentar pelear lo que es suyo, y después James Hunt le tiene ese respeto tan grande a Lauda, como que todo es demasiado romántico y poco puro para ya cuando lo llevamos a la pista. Entonces, sí entiendo la rivalidad y la considero una rivalidad, pero sí, yo creo que de todas las rivalidades que podrían haber en la Fórmula 1, me parece la más prefabricada y la menos evidente, porque nivel técnico, como, bueno, ustedes coinciden conmigo, Lauda lo hubiera pasado, y a lo mejor Fittipaldi, a lo mejor Ronnie Peterson y a lo mejor muchos más. Pero sí me parece una muy buena novela. Es que, a ver, por eso digo yo desde un principio, sumamente fugaz, pero el guión lo hicieron ellos. Honestamente, o sea, esta película, claro, hay que ponerle la iluminación correcta, los encuadres y la composición de los mismos adecuados, por supuesto, y la música que emocione y lleve, pero la gente que vivió esa temporada 1976, así la vivió. Estoy de acuerdo contigo, pues era no el nacimiento totalmente de la televisión, pero algo que supo aprovechar muy bien Bernie Ecclestone, que era, pues a ver, fue el responsable obviamente de que una temporada de la Fórmula 1 por primera vez se televisara, no en esa época, no en ese año, perdón, pero él fue el responsable de llevar justamente todas estas imágenes a los hogares, cuando menos en Europa, que llevaban la transmisión de las carreras, y la gente entonces empezó a ver una telenovela. Sí, claro, la narrativa estaba también tal vez en el cronista, que justo le podía dar vida a esta rivalidad, los periódicos, en fin, todos los ingredientes tienen que estar presentes, si no, no te va a funcionar. Y lo vemos hoy en día, porque por más tecnología que tú tengas, dinero y tal, cuando algo está prefabricado y la gente no lo respira de una forma natural, lo rechaza. Y a mí me parece que esta rivalidad entre los dos, este jalarse el uno al otro, y no existo si no estás tú, o no me exijo al máximo si no estás tú, ese 1976, a mi forma de ver las cosas, sí se dio. Probablemente solo en esa temporada. Y coincido, y creo que los tres y todas las personas podrán decir, claro, no hay nada que discutir, Lauda era mucho mejor, y muchos de la parrilla de ese entonces eran mejores que Hunt, y obvio el que estuvieran separados solamente por un punto al final de la temporada, además del accidente de Niki Lauda, donde por poco pierde la vida, y que por cierto le termina complicando y lo termina, yo creo que anticipando su muerte a los 70 años, pues sí, por complicaciones que toda la vida arrastró después de ese accidente. Creo que son todos esos elementos los que forman parte de esta rivalidad que, como bien apunta César, me parece continuaremos hablando muchísimos años más. Qué bien concluido, Óscar, pero vaya resumen. Yo sí, o sea, no pondría ni una coma ni un acento sobre lo que tú has dicho. Creo que a César creo que las has terminado de convencer. Esa a lo mejor es... No, aún no, pero sí, los invitados a todos los que ven este video, por favor dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? Aquí no hay lados como tal, pero sí opinan que es una de las mejores rivalidades, una rivalidad promedio. O a lo mejor alguien dice, no, Lauda jamás, o sea, tuvo suerte porque James Hunt, de haber querido, hubiera ganado todas las veces a Lauda, no sé. Dejen sus comentarios, su opinión, no olviden suscribirse, no olviden darle like a este video y compartirlo, porque más temas como este, por supuesto, vamos a seguir teniendo en Briefing 1 y de verdad, los que vienen, Pues yo creo que al final, como siempre, pues la mejor opinión la tendrán obviamente todas las personas que están viendo este video, y por lo tanto, pues les pedimos atentamente que dejen los comentarios para saber si pues están más de acuerdo con César, ahí, exacto,
o con un servidor y con Iván, desde luego. No, de verdad, como siempre, lo disfrutamos mucho, ojalá que ustedes también, pero no se pierdan un solo episodio de Briefing F1 porque siempre se ponen así o más candentes. Entonces estaremos viéndonos muy pronto, mis queridos amigos, colegas, César Olivares e Iván Prieto, como siempre, un verdadero placer pues haber disfrutado de esta charla y de esta rivalidad de los años 70. Muy bien, pues ahora sí nos cae la bandera cuadros, es momento de despedir esta transmisión, así que esto es Briefing F1, esto es El Gran Circo. El Gran Circo.